Muy buenas tardes, gracias por hacernos el favor de seguir en este conversatorio, Seguridad, Derechos Humanos y Ciudadanía en tiempos de pandemia, actividad organizada por el Colegio de Jalisco como parte del ciclo de conversatorios, las lecciones del COVID-19 ante la nueva normalidad. Muchas gracias por hacernos el favor de seguir y de estar compartiendo su tiempo para esta actividad que esperemos sea totalmente de su agrado. Antes de presentarle formalmente a nuestros invitados, les recordamos que este conversatorio está siendo grabado y que el mismo formará parte del propio repositorio de los conversatorios que estamos haciendo. Usted podrá posteriormente volver a ver el video en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco, donde estará repito, al igual que todos los conversatorios previos que hemos tenido, de tal manera que es una actividad totalmente gratuita y que usted podrá seguir teniendo a su disposición en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco. De igual forma, me permito hacerle las siguientes recomendaciones. En principio, cuando usted guste formular alguna pregunta para cualquiera de nuestros panelistas, le pediremos que por favor utilice el botón de question que está obviamente en la parte inferior de su monitor o del equipo donde se conecte. A través de ese serían las preguntas que usted quiera formularle a nuestros panelistas. El chat es para efectos de que usted pueda estar conversando con el resto de las personas que se están conectando y siguiendo esta transmisión, así como algunos ya están saludándonos porque se están conectando. Bueno, saludos a todos y bienvenidos, claro está. Entonces el chat, repito, es para efectos de esos. En el mismo usted podrá generar sus puntos de vista, opiniones y reflexiones, pero le invito a que sus preguntas sean trasladadas justamente al botón de question, donde en su momento como moderador me permitiré formularle a su nombre las preguntas a quien usted considere que va dirigida la misma, o si quedan abiertas, pues que en su momento así sea. De tal manera, pues, que sean todos bienvenidos. Gracias por seguir esta transmisión y formalmente le damos la bienvenida ya a nuestro panel que está haciéndonos el favor de acompañar en esta tarde. En principio, de manera rápida, agradezco y saludo al doctor Fernando Jiménez Sánchez, que nos hace el favor de acompañar. De igual manera, al doctor Rogelio Barba Álvarez, asimismo al doctor Alfonso Hernández Barrón y finalmente a José Luis Escamilla Ramírez. Gracias a ustedes cuatro por hacernos el favor de acompañar. En un momento más, formalmente ya me permitiré presentarlos cuál se debe, y en ese sentido también a nombre del propio presidente, el doctor Javier Hurtado, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta actividad. Dicho lo anterior, formalmente permítame entonces ya presentar a nuestro primer panelista. Él es el doctor Fernando Jiménez Sánchez. Es doctor en análisis y evaluación en procesos políticos y sociales, perdóneme usted, por la Universidad Carlos III de Madrid. Catedrático CONACYT comisionado al proyecto Seguridad Ciudadana, Análisis Competencial Comparado y Políticas en Zona Metropolitana del Colegio de Jalisco. Es miembro de la red temática CONACYT de Gobernanza Metropolitana y comentarista semanal de Radio 620. Él también es parte del núcleo de maestros del doctorado de Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco y de la maestría en Políticas Públicas de la propia institución, así como de la Universidad de Guadalajara. Es evaluador de la revista Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Granada en España y bueno, ha participado y tiene una amplia experiencia y trayectoria justamente en todo el asunto del estudio de la seguridad desde diversos puntos de vista. Permítame ser breve con la síntesis de la semblanza curricular de nuestro invitado, no porque no haya que decir, es basta, créanme, con mucho gusto mejor se la compartimos, pero porque queremos privilegiar el tiempo para su participación y el conversatorio. Así que si nos lo permite, doctor Fernando Jiménez, muchas gracias por participar y el micrófono es suyo. Enrique, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un honor estar aquí. Agradezco mucho la invitación del doctor Hurtado y la iniciativa por tener estos pertinentes conversatorios. Seguridad, derechos humanos y ciudadanía. Pero bueno, de lo que yo voy a hablar va a ser de seguridad. La realidad es que es como Navidad en este momento para un investigador en ciencias sociales como yo. El proceso que se está llevando a cabo, social, político, inclusive económico, que está modificando todas las estructuras o afectando todas las estructuras y abriéndonos hacia una maldicha nueva realidad, nos pone ciertos retos interesantes que hay que analizar y que nos están dando pues, un interesante panorama.
Pues bueno, finalmente yo voy a hablar de son seis variables que me he dedicado a estudiar, que me han llamado la atención y que creo que son de lo más pertinentes. Entonces, bueno, voy a iniciar de un esquema macro hacia algo micro dentro de los estudios de seguridad. Entonces, lo primero es el reto institucional que ha implicado el COVID-19. En las agendas de seguridad nacional de España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, las epidemias y las pandemias estaban contempladas. Hay naciones, el Reino Unido especialmente, que tienen amplios documentos de reacción para hacer frente a este tipo de retos y amenazas. Se tenían todos los documentos de planeación estratégica en los países que suelen hacer este tipo de documentos de seguridad nacional. Entonces, ¿qué sucedió? Ya se sabía que iba a venir, ya había multimillonarios que lo decían, teníamos los documentos, pero al parecer hay una crisis de liderazgo, que ya también se viene hablando de ella desde hace mucho tiempo, de los grandes responsables políticos de los países, que llevaron a que estos documentos pues quedaran en cierta forma a un lado, ¿no? Hay que dejar muy claro, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y Johnson en Reino Unido, para poner los tres grandes, fueron en contra de todo lo que se había escrito, todo lo que se había analizado y todo lo que se conocía en un principio, al negar una realidad, que era la pandemia, ¿no? Hacer recomendaciones que iban en contra inclusive de las cuestiones locales, de lo que decían los alcaldes. Los alcaldes se enfrentaban con los gobernadores, y los gobernadores con el presidente. Entonces había unos mensajes cruzados donde a la gente realmente no le está llegando, o en un inicio, no le estaba llegando la información de forma adecuada. Ahí ya más bien, y es lo que nos está sucediendo hoy en día, que se está volviendo una cuestión de filias y fobias. No es una cuestión científica, sino es una cuestión de este líder político, yo le tengo más confianza, entonces voy a seguir lo que dice, mientras que la evidencia científica acaba quedando a un lado. Y ese es por un lado en los liderazgos. Y por el mismo, en el mismo sentido, se ve un surgimiento de líderes mujeres, evidentemente, mujeres muy hábiles, con muchos conocimientos, que están dirigiendo países, vamos a aclararlo, son países pequeños, excepto en el caso de Alemania, con Angela Merkel, bueno, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Taiwán, son países líderes en el control, en la forma de controlar, en la forma de poner las políticas públicas para contener y en algunos casos controlar la pandemia en este primer brote o en estos primeros meses. Ya el futuro realmente no tenemos ni la más remota idea que vaya a suceder. Entonces, bueno, en esta primera etapa hay un importante, y debemos de estudiarlo, de cuáles son las cualidades de los líderes que hoy en día se necesitan para que puedan conectar con la ciudadanía, para que puedan guiar adecuadamente a los países y enfrentar este tipo de retos que, como decía, ya teníamos alguna idea sobre ellos. Bueno, ese es por un lado, ¿no? Por el otro lado están las sociedades, los grupos sociales. Finalmente somos sociedades, lo voy a decir, igual es un concepto un poco dado, que somos sociedades 2I, somos irresponsables e inconscientes, ¿no? El ciudadano común, el ciudadano en la calle, el ciudadano de cualquier estrato social, está o no quiere seguir las reglas o no sabe las reglas, ¿no? El que no sabe podrá tener, bueno, pues si está en ciertas circunstancias socioeconómicas difíciles, pues bueno, puede tener una justificación que cada vez es menor, ¿no? Hay un bombardeo de medios de comunicación en donde deberíamos de saber por lo menos ponernos el cubrebocas de una forma adecuada, igual que las medidas básicas. Creo que el doctor Gatell ya lo ha dejado más que claro. Y hay otros que no quieren, ¿no? Hay una parte de la sociedad que no quiere, que se niega, que no existe la enfermedad, que piensa que es inmune, y entonces hay unas sociedades, 2I, ¿qué vamos a hacer con ellas, no? Son ciudadanos que están en la calle, que tienen la enfermedad o pueden tener la enfermedad, que van a contagiar a otras personas, y esta enfermedad lo que está haciendo es guardarnos a todos en los espacios, nuestros propios espacios. Y entonces esto nos lleva a un ambiente de securitización. ¿Y esto qué significa? Se transforma todo en un tema de seguridad. Necesitamos, ¿no? Como los ciudadanos no hacen caso de las medidas básicas, bueno, necesitamos el uso de la fuerza.
de la persuasión de las policías de proximidad, del uso de los ejércitos que los vimos desplegados en ciudades democráticas europeas. Vimos toques de queda, vimos multas, gente arrestada, con o sin razón. Esto ya quedará en las discusiones y toda la cuestión de competencias que tienen los distintos niveles de gobierno, que va a ser un tema pendiente y que nos está dejando con bastante claridad. No sé cómo voy en tiempo, supongo que muy bien. Y esto pues tiene que ver, nos deja ver una crisis que hay, ¿no? Se necesita la fuerza, necesitamos llevar a estos extremos, o las sociedades, al parecer, siguen en las dinámicas normales, siguen los ciudadanos actuando de la misma forma, y entonces eso lo que lleva es a una imposibilidad para contener la enfermedad y en algún momento eliminarla, o bueno, disminuirla en las sociedades. Y esto plantea ciertos grandes dilemas para las instituciones de gobierno. Entonces, bueno, dentro de este ambiente de militarización, de securitización, entra las partes tecnológicas. Se está creando un boom tecnológico enfocado en la seguridad. El ejemplo en Asia, en China, que independientemente del control que hayan tenido o no de la enfermedad, y si creamos o no en los datos que nos presentan, bueno, lo que sí es que hubo una prueba de sistemas de seguridad que ya se están extendiendo a lo largo y ancho del país, del planeta, en donde el ciudadano, tenemos que controlar al ciudadano, las instituciones, ante esas faltas esa falta de conciencia, pues bueno, las instituciones de seguridad eventualmente van a tener que empezar a controlar a los ciudadanos. Y esto pues se vio en las aplicaciones de rastreo de personas, se vio, hubo algunos casos en donde se les puso unas gargantillas, algún tipo de pulsera, en donde se les daba seguimiento a las personas que que mostraban ya la enfermedad, para conocer su estado, dónde habían estado, y poder darle seguimiento con este ejército de rastreadores, que es un nuevo trabajo, rastrear el COVID, donde se conoce, se entrevista y se identifica. Pero esto las tecnologías ya lo podrían hacer, ¿no? Están las aplicaciones móviles, están los dispositivos, y luego hay una parte que ya teníamos, ¿no? Toda la parte de videovigilancia, CCTV y demás. Bueno, se le está poniendo los sistemas de inteligencia artificial para poder identificar a las personas, pese a que ahora con el cubrebocas se ha vuelto muy complicado, ha bajado la eficiencia de los sistemas de inteligencia artificial para la identificación de caras en un 50%. Entonces, bueno, eso ya será un reto que tecnológicamente se tendrá que solucionar, pero finalmente son sistemas que ya los tenemos en muchas ciudades. Aquí en México están extendidos, y cada vez para conocer dónde están las personas, que están haciendo, y después poder hacer los rastreos en dado caso de que fueran necesarios. Entonces, bueno, tenemos todas estas, tenemos robots, tenemos los drones, los vehículos aéreos no tripulados se utilizaron ampliamente para desinfectar, para avisar a la gente, para patrullaje. Los policías durante esta etapa pues no tuvieron que hacer, digamos, la persecución de los delitos en las calles, pese a que hubo un aumento, evidentemente, de arrestos de personas y de intervenciones por personas que no están cumpliendo las normativas en las naciones y lugares donde hubo multas y donde hubo un sistema de persecución, de no uso de las mascarillas y el distanciamiento social. Y bueno, durante esto también se llevó a cabo pues, los problemas o el inicio de la reforma policial en Estados Unidos, que tiene que ver con todas las manifestaciones por la brutalidad policíaca que se suele practicar. Y esto ha sido el escenario. Y bueno, para terminar, yo dos cosas podrían ser, unos futuros, ¿no? Un poco de futuro. ¿Qué veo? Veo una implementación de sistemas de seguridad, identificación de los ciudadanos. Por ejemplo, ya llevándolo aquí al caso de México, nos surge una identificación nacional que nos pueda poner en una base de datos el gobierno. Una mayor participación de las Fuerzas Armadas, más aún de la que ya hemos visto. Al parecer, no hay
teníamos esa hipótesis de que la ciudadanía no aceptaría que se le cuarten los derechos, pues bueno, al parecer se siente bastante cómoda la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, no solo en México, sino alrededor del mundo, se sienten también cómodas en participar y retirarse en el momento en que se les instruyen. Y vamos a seguir con restricciones de movilidad, las fronteras se van a volver lugares especialmente, bueno, ya eran importantes, pues bueno, ahora se va a tener que redoblar, ¿no? Entonces, todo este caldo me lleva a un documento que encontré que creo que nos puede ayudar porque es muy coyuntural, seguramente tendrá cambios, que se los recomiendo, que es la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea 2020. La están construyendo ahora, ¿no? Y entonces nos plantea tres grandes temas, tres grandes categorías en donde se deben desarrollar los temas de seguridad y que creo que es pertinente porque es hacia donde algunos de los temas hacia donde todos nos vamos. Entonces, bueno, por un lado hablan de un ambiente seguro y hablan de la seguridad en la infraestructura crítica, mejorar la infraestructura en la seguridad en ciberseguridad y la protección de los espacios públicos, y esto muy enfocado a las ciudades, que es donde está la mayoría de las personas, o estamos. Luego tienen otra categoría que serían las amenazas emergentes, ¿no? Y entonces están hablando de cibercriminalidad, evidentemente a todos seguramente les ha llegado un bombardeo de correos electrónicos, quién sabe de dónde, donde les ofrecen, les dan y que todos tienen que ver con algún tipo de fraude. Luego hablan dentro de las amenazas emergentes de forma curiosa de la modernización de las policías, ya lo toman en cuenta, esta reforma que se tiene que llevar a cabo. Y luego comentan sobre las amenazas híbridas y el contenido ilegal, la persecución de los contenidos ilegales en línea. Todo lo que tiene que ver pues, con la falsificación y copia de contenidos, ¿no? Mucho tiene que ver eso con el terrorismo internacional, pero bueno. Y finalmente, el tercer elemento es el ecosistema. Ellos entienden un ecosistema y entonces nos hablan de cooperación e intercambio de información como clave en la persecución y en la seguridad, en lo que les contaba, las fronteras seguras y la investigación e innovación, ¿no? En el tema de seguridad. Y finalmente hablan de una concientización de los ciudadanos hacia y sobre los retos, las amenazas que tenemos y el papel que juega el ciudadano para poder afrontar todo esto de una forma responsable y apoyar a las sociedades. Entonces, finalmente, pues este sería como un marco general de algo que está pasando en todos los países, de uno u otro con valores altos o valores menores, y que va a ser algo que nos va a marcar las próximas décadas. Es un hecho probablemente en cuestión de seguridad mayor que los atentados del 11 de septiembre, los atentados del terrorismo, que cambiaron completamente todas las dinámicas de seguridad. Pues bueno, muy probablemente sí, tendremos grandes debates y por eso me encanta el título de este conversatorio. Vamos a tener grandes debates sobre derechos humanos y sobre las libertades de las personas y hasta dónde está la privacidad y hasta dónde tiene derecho el Estado. Muchísimas gracias y pues eso sería todo. Al contrario, doctor Fernando Jiménez, gracias a ti por tus comentarios y obviamente gracias a todos los que se siguen sumando a este conversatorio, sean todos bienvenidos de igual manera. Bueno, toca el turno ahora del doctor Alfonso Hernández Barrón. Él es doctor, doctor Alfonso Hernández, si nos hace el favor de activar su micrófono y su video, su cámara, perdón. Gracias, muy amable. Faltaría nada más el micrófono. Listo, mi estimado Enrique. Perfecto, gracias, muy amable. Él decía, el doctor Alfonso Hernández Barrón es doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo en Madrid, España, así como también doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos de Occidente. Cuenta con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos desde la sociedad y en la propia comisión. La verdad sería muy vasto nuevamente mencionar su semblanza curricular, pero queremos privilegiar el diálogo con todos ustedes. Basta decir que también en la actualidad es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Alfonso, por acompañarnos esta tarde y el micrófono es suyo. Un gusto saludarle, saludar, mi estimado Enrique, y desde luego saludar al doctor Fernando, a Rogelio Barba Álvarez. Perdón que lo interrumpa, doctor. Está, exacto, ya está el micrófono abierto. Muchísimas gracias. A ver.
Sí, ya se lo escuchamos. Escuchamos, adelante. Este es el que... A ver. ¿Ahí me escuchas, mi estimado Enrique? No, Pero, a ver, ¿y por qué no puede ser? ese, ya está, exactamente, así es. Así está, ya. ¿Listo? ¿Sí nos escucha usted bien? Creo que hay algún problema ahí con su audio, con su micrófono. Ha apagado su micrófono. Ya. Ya. A ver, ahí... Ahora sí ya. Ya se escucha muy bien, gracias. Ok, perfecto. Bien, pues saludar a quienes participan en este interesante ejercicio académico. Un gusto saludarte, estimado Enrique, con el afecto de siempre. Reiterar mi saludo al doctor Javier Hurtado y desde luego a mis compañeros Fernando, a Rogelio, a José Luis. Y desde luego saludar a la audiencia que se ha sumado en un número muy importante a través de estas nuevas tecnologías. Y desde luego aprovechar para hacer un reconocimiento al Colegio de Jalisco que en este tiempo de emergencia sanitaria no ha dejado de estarnos convocando y de estar generando también el conocimiento, la reflexión en un contexto que a todas las instituciones les requiere replantear sus procesos, sus mecanismos de comunicación, de diálogo, pero qué importante que el Colegio de Jalisco mantenga ese liderazgo para la reflexión, para el análisis y para cumplir los propósitos de esta importante instancia académica dirigida tan diligentemente por nuestro amigo el doctor Javier Hurtado. Y bueno, pues el conversatorio, seguridad, derechos humanos y ciudadanía en tiempos de pandemia, es desde luego una excelente oportunidad para reflexionar, como ya comentaba el doctor Fernando, en esta interesante coyuntura que nos obliga a llevar los contenidos académicos y del análisis teórico a las realidades con las que estamos conviviendo todos los días y que son en más de algún sentido inéditas. Todo esto dentro del marco del ciclo de conversatorios, las lecciones del COVID-19, lo que ya hemos reiterado como una nueva normalidad. Y en este sentido, yo aprovecharía esta extraordinaria oportunidad para, en seguimiento a lo que ya comentaba el doctor Fernando, con esta interesante perspectiva internacional que nos plantea respecto a los retos de la seguridad en estos tiempos de la nueva normalidad, yo colocar el enfoque de derechos humanos y particularmente dentro de la pandemia. Y al respecto, pues yo tendría que iniciar diciendo que durante esta pandemia a nivel global, y desde luego ya daré más detalles de lo que ocurre a nivel local, pero por lo que nosotros tenemos de información, en todo el mundo se han presentado restricciones a los derechos humanos. Y esto, pues desde luego que implica todo un reto para los gobiernos y para la ciudadanía, puesto que las restricciones de derechos humanos siempre serán analizadas bajo parámetros que han sido ya establecidos y que estarán confrontándose con la visión de la sociedad que tiene desde luego su postura ante las restricciones de derechos y de libertades fundamentales. En este sentido, nosotros podemos compartirles que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos documentado múltiples violaciones de derechos humanos que se dan en buena medida por las medidas dictadas por las autoridades, pero que no están siempre respondiendo a los criterios de proporcionalidad, necesidad y del principio de igualdad y de no discriminación. Esto nos ha llevado a elaborar algunos documentos y yo los invito a que puedan conocerles
en la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, particularmente dos informes especiales. Uno, el impacto a los derechos humanos por la contingencia del COVID-19 en Jalisco. Este fue un primer corte que hicimos al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia y al inicio de lo que hoy es la nueva normalidad. Dentro de él comentamos muchos derechos humanos que parten incluso desde el análisis de los decretos, acuerdos y medidas tomadas por los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, incluyendo algunas actuaciones que desde luego han caído en la arbitrariedad y que han implicado violaciones de derechos humanos específicos, en algunos casos que han sido públicos, incluso a nivel nacional, como fue el caso Giovanni López, y posteriormente las manifestaciones que se dieron aquí en Guadalajara. Bien, ese es un informe que está a disposición de ustedes, como también hay otro informe sobre detenciones arbitrarias en el contexto de las medidas sanitarias durante la pandemia por el mismo SARS-CoV-2, COVID-19, y en donde nosotros, a partir de que identificamos algunos acuerdos en específico, por ejemplo, en el caso de Jalisco, advertíamos que las decisiones tomadas por las autoridades en el obvio propósito de proteger a la sociedad, como ya vengo señalando, en más de algún momento excedían los principios básicos para respetar y garantizar los derechos humanos. Esto, pudiéramos decir, es comprensible si consideramos que estamos ante una situación inédita que tanto a las autoridades como a la sociedad nos ha generado escenarios en donde pareciera que no tenemos con claridad cuál es la mejor forma de actuar. Ya lo señalaba también el doctor Fernando, ¿no? Con estas dos Is, en algunos casos encontramos irresponsabilidad e inconsciencia, pero también en algunos otros casos, sin duda, podemos encontrar falta de responsabilidad política por parte de los tomadores y las tomadoras de decisiones, ¿no? Es decir, si bien la sociedad tiene que actuar con responsabilidad, no menos cierto resulta que las autoridades, particularmente las sanitarias y desde luego las políticas, también deben de actuar con responsabilidad, con claridad, con definición muy precisa de las medidas que se deben de respetar, todo sustentado en el conocimiento científico. Lamentablemente hemos visto muchas confrontaciones de tipo ideológico, político, partidista, dentro de este proceso que a todos nos tiene en una tensión social que nos obliga a actuar bajo el principio de máxima prevención. Es decir, frente a lo desconocido, aplica el principio de máxima prevención. No obstante, durante este tránsito, insisto, nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y colocando esto como estudios de caso, pues hemos podido documentar violentaciones a derechos humanos en estos dos informes que ya les comento. Y, por ejemplo, particularmente me voy al otro caso, que es el caso justamente de Giovanni López, donde también identificamos un uso excesivo de la fuerza pública que derivó en una ejecución extrajudicial. Sobre este caso también presentamos un informe especial que está disponible en nuestra página electrónica. Y bueno, por si fuera poco, después de este indignante caso, se presentan una serie de manifestaciones en nuestra ciudad y particularmente en la realizada el 5 de junio, se presenta también una serie de excesos, de detenciones arbitrarias, de amenazas, de tortura, de desaparición de personas, que pues nos provoca una alarma social
que nos llevó también a generar otro informe especial que está disponible. En estos dos últimos casos fueron informes, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció la atracción de los mismos, pero que nosotros, al ser situaciones tan evidentes, tan claras de violentación de derechos humanos, desde un principio tuvimos los elementos suficientes para poderlas determinar, y ahora pues solo estamos a la espera de que, una vez concluido el debido proceso para quienes están involucrados o involucradas, pues pueda ya señalarse con toda precisión el nombre y el nivel de responsabilidad de los distintos servidores públicos que están involucrados en estos casos. Pero no es solamente Jalisco donde está ocurriendo esto. Lo hemos visto a lo largo del planeta, que se encuentran acciones de esta naturaleza que vienen todavía a profundizar más la incertidumbre, la tensión en la que viven las comunidades. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos con precisión científica cuál será el camino para cerrar esta pandemia. Y entonces nos vemos obligados a establecer ciertos parámetros para que se respeten los derechos humanos con mayor efectividad. Y yo les invito a que revisen las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19 que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas. En este documento nos da una hoja de ruta de cómo hacer efectivos los derechos y las libertades fundamentales en la toma de decisiones, no solamente en los temas de salud, sino en los temas también de seguridad, en los temas, por ejemplo, para atender la impartición de justicia, la atención de los grupos en mayor desventaja social, los grupos socialmente más vulnerables, cómo garantizar el principio de no discriminación, cómo garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, garantizar derechos como el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la participación, así como, desde luego, los derechos económicos, sociales y culturales. Y por citar algunos puntos de orientación, algunos marcos que puedan ser considerados como marco de referencia en el tema de seguridad, derechos humanos, ciudadanía y COVID-19, tenemos, por ejemplo, que en relación con los estados de excepción o figuras análogas, así lo define el propio documento que emite Naciones Unidas, se establece que las respuestas de emergencia deben ser, como ya señalaba, proporcionales, necesarias y no discriminatorias. Aún en una situación inédita como la que estamos viviendo, los derechos humanos deben ser el punto de orientación para los gobiernos. Así, por ejemplo, el uso de poderes extraordinarios, estos acuerdos, decretos que emitan los gobiernos, deben de cumplir completamente los pasos de la legalidad. Entre otros, por ejemplo, pues deben ser públicos, deben ser ampliamente difundidos, la ciudadanía debe conocerlos, no caer tampoco en el espejismo de que toda la sociedad tiene acceso a las nuevas tecnologías. Ya lo vimos que no en el tema educativo, cuando se quiso mudar los programas académicos, que parecía muy sencillo el cierre de los ciclos escolares, hacerlo en línea, pues lo único que se hizo evidente es que hay ciertos espejismos como este de considerar que todas las personas tienen acceso a internet, tienen acceso a un ordenador, tienen acceso a energía eléctrica. Esto no es así. Y esto puso en evidencia estos tremendos rezagos históricos, estructurales que afectan sobre todo a las personas económicamente más desfavorecidas. Entonces, estas decisiones, insisto, deben de, los acuerdos y la forma en que nos debemos de organizar, deben ser difundidas ampliamente. Y más allá de las nuevas tecnologías, que esto es importante, pero hay muchas comunidades que en este momento tienen mayor incertidumbre porque no tienen la información suficiente
para poder desarrollar y tomar decisiones particulares y de protección para ellos y para sus familias. También es importante que las medidas que se tomen no deben tener ningún tinte político, no deben ser utilizadas para atacar a ningún grupo en particular o para inhibir el ejercicio de derechos. También deben tener las decisiones objetivos legítimos. Es decir, no se puede hacer lo que se quiera solamente porque se diga que es para combatir una situación de pandemia. Debe ser un objetivo legítimo el que se esté buscando. Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado de lo que es un estado de emergencia, una situación de emergencia sanitaria en el caso de México, como así se ha señalado. Y, por ejemplo, el principio supremo debe ser que estas medidas de emergencia se apliquen con un sentido humanitario. Es decir, cuando haya cierto tipo de penas o de sanciones, también deben de establecerse una serie de criterios para evitar la discrecionalidad. Este es un tema de salud pública, no es un tema de seguridad pública, no debe abordarse desde una perspectiva sancionadora, sino de una perspectiva de toma de conciencia, para que la sociedad, como ya lo señalaba el doctor Fernando, no todos se pueden quedar en casa. Hay quienes tienen que salir a buscar el pan de sus familias y esas personas no merecen que los gobiernos actúen de una forma desproporcionada y al contrario requieren de la solidaridad no solo de los gobiernos, de la comunidad en general. De tal manera que, bueno, esta sería una primera participación, reiterando que efectivamente a nivel global ha venido generándose una serie de restricciones de derechos humanos con motivo de las medidas que se han tomado para combatir la emergencia sanitaria. En el caso de nuestro país, en el caso de Jalisco y en el caso de sus municipios, estas medidas también han variado en uno u otro sentido, pero también se han implementado y en más de algún caso, en más de algún momento, han implicado excesos y han implicado también violaciones de derechos humanos. Y una forma de orientarnos, pues es ya también con estas directrices que Naciones Unidas ha generado y que cada uno en nuestros estados estamos alimentando, estamos tratando de implementar en cada uno de los ámbitos de gobierno y que son un punto de orientación para salir de esta etapa que de bien a bien todavía nadie puede decir cuándo va a concluir. Y lo mejor es actuar ya bajo ciertos principios, como el principio de prevención, para asumir una nueva normalidad que nos permita ir reencuadrando nuestros proyectos de vida con las medidas de cuidado necesarias, pero sobre todo buscando que los derechos mínimos indispensables no se afecten, en especial de las personas que más sufren, de las personas que más están expuestas a la pobreza, a la delincuencia, desde luego al aislamiento, a la marginación y a la discriminación. Dejaré hasta aquí mi primera intervención, mis estimados colegas. Muchas gracias, doctor Alfonso Hernández Torrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Antes de dar paso a presentar a nuestro tercer panelista, reiteramos nuestra gratitud a todos los que están conectados siguiendo este evento virtual que con mucho gusto el Colegio de Jalisco está organizando para ustedes, pero quiero destacar y agradecer de manera especial la conectividad que están teniendo Rosalba José desde la Ciudad de México, Juan Manuel Valdés de León, Guanajuato, Ramón Estrella del Salto, Octavio Saucedo de Puerto Vallarta, Manuel Vidaurri de Guanajuato, Fabián Solano de Guerrero, y a muchas personas que están siguiendo desde diversos municipios de la propia área metropolitana de Guadalajara, gracias, como es el caso del municipio de Zapopan, el caso de Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara, que también hay muchas personas que nos están saludando desde ahí. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Así que si nos lo permiten, pues estaríamos ya cediendo el uso de la voz a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Rogelio Barba. Me permito presentarlo. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara,
por la Universidad Complutense de Madrid, discúlpeme, especialista en criminología por la Universidad Complutense de Madrid propiamente. Obtuvo el premio Mariano Otero por la tesis universitaria Análisis Jurídico Penal y Criminológico de la Prostitución en el Código Penal por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara en el 2003. Actualmente es profesor investigador de la propia Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Barba, por hacernos el favor de acompañar esta tarde, y el micrófono es suyo. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Se escucha muy bien, doctor. Adelante, sí. Muy buenas tardes. Quiero agradecer, antes de todo, a la figura del doctor Javier Hurtado, a ti, Enrique Rodríguez. Sobre todo, saludar a Alfonso Hernández, que me antecedió en la palabra, a José Luis Escamilla, por sus consideraciones muy atinadas, y Enrique Rodríguez también. Saludos a todos ustedes para compartir este tema tan importante sobre la seguridad de los derechos humanos en tiempos de coronavirus. Yo sí quisiera establecer que la visión que yo sostengo tiene que ver con un derecho penal democrático, como lo vamos a ver, y sobre todo desde una perspectiva criminológica, todo lo que está aconteciendo debido a la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que ver una visión general de cómo este fenómeno ha impactado en la criminalidad en el mundo y cómo lo vamos a regionalizar aquí en México y en el estado de Jalisco. Como bien sabemos, esta pandemia ha ocasionado que muchos países entren en cuarentena, los países asiáticos, Europa y todo América. Y de ahí, pues, que se destaca que cierta criminalidad ha despuntado y otra criminalidad, pues, ha disminuido o se ha contenido debido, pues, a este fenómeno y sus efectos corolarios. Por ejemplo, en Chicago, que es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, cayó un 42% en las detenciones por uso de drogas. También en Nueva York disminuyeron también los delitos hasta un 40%. Esos son los datos que tenemos de periódicos internacionales. Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es en Centroamérica, en relación a los delitos o los homicidios dolosos. Fíjense que, por ejemplo, El Salvador, que contaba con 600 homicidios diarios, pues se redujo a más del 90%, ¿sí? Es decir, bajaron muchísimo los homicidios dolosos en ese país de Centroamérica. En México, la tendencia del año pasado a esta fecha era de 72 homicidios diarios en toda la República Mexicana. Se aumentó con la pandemia a 83 homicidios diarios. Es decir, el fenómeno en México, en vez de ir a la baja, fue a la alza. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? En Brasil se cometen 136 homicidios diarios. Es decir, en Brasil, si se cometen 50,000 homicidios al año, pues no llegamos a esa cifra, ¿no? En un sexenio llevamos más de 200,000. Y así pues vemos que en algunos países pues va bajando la incidencia criminal y se va aumentando otro tipo de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, el gobernador hace algunos días presentó estadísticas que han disminuido los delitos en un 24% en comparación al 2019, donde se han registrado pues unas cifras de casi 70,000, de 70,000 delitos que se cometían el año pasado a 50,000, es decir, han bajado 20,000. Y eso, bueno, no tiene mucho que ver, y esto relacionado también con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, bueno, no, yo creo, desde mi punto de vista, que no es por la estrategia que tiene el gobierno del Estado en relación a la contención de la criminalidad, porque se ha endurecido el derecho penal
se han endurecido las medidas para la contención y pues eso no es la política que ha disminuido. Es decir, han disminuido los delitos, por ejemplo, de robo a cuentavientes, de robo a casa habitación, por ejemplo. Eso sí ha disminuido, obviamente, porque la gente se encuentra en casa. La gente que sale fuera, pues es el producto de la delincuencia. ¿Qué es lo que ha subido, por ejemplo, en los delitos en México? Pues tiene que ver con la violencia doméstica, la delincuencia digital, el secuestro, la extorsión, la trata de personas. Este tipo de delitos sí ha ido a la alza. Yo quiero decir que, por ejemplo, los delitos cibernéticos también es un problema que se ha expandido, se ha permanecido y ahí se ha especializado este tipo de delitos de manera global, de manera internacional. En relación al caso que decía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el caso Giovanni, pues tenemos que prestar muchísima atención a este tema porque fue connotación de de una directriz, de un mandato del gobernador para utilizar obligatoriamente, ¿sí?, el cubrebocas y así dar pie pues a controlar pues esta epidemia que pues la tenemos descontrolada. Pero nos pone en evidencia porque los policías que detuvieron a Giovanni pues no sabían o no conocen el derecho penal democrático, que se encuentra íntimamente relacionado al artículo primero constitucional en relación a los derechos humanos y los tratados internacionales. Digo esto porque nos pone la atención de que debemos de fortalecer precisamente ese tema para la formulación de políticas, de formación de policías o de personas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración de la misma. Tenemos que conocer el derecho penal porque si no, pues cometemos este tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en un derecho penal democrático basado en el artículo tercero constitucional en relación a una expectativa de vida, un mejoramiento de vida constante en todos los ámbitos, se tiene que reformular un derecho penal. No podemos endurecer las medidas como lo ha hecho el Congreso del Estado en relación de crear un tipo penal que dañe los intereses o el bien jurídico de las personas de la salud, porque ya había un delito que se encuentra en el Código Penal, pero sobre todo no debemos de utilizar el derecho penal como prima ratio para contener la criminalidad en relación a estas medidas o políticas en relación a la contención del coronavirus o de una epidemia. Lo mismo tenemos, por ejemplo, ya en el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario, desgraciadamente, pues se ha actuado de manera tardía. Se tiene que trabajar, ponderar primeramente los derechos de los PPL, de las personas privadas de su libertad, sobre todo con las reglas mínimas que establece la ONU para poder resguardar a aquellas personas que son más vulnerables, es decir, aquellas personas mayores de edad, aquellos jóvenes o personas que se encuentran internas en prisión con alguna afectación de la salud, que tiene que hacer un análisis muy estricto para poder dar algunos beneficios a esas personas que se encuentran en prisión purgando una condena que a lo mejor podrían hacerlo fuera de prisión. Entonces, el derecho penal se ha visto también trastocado para poder, en la misma línea, para poder contener la pandemia. Y yo creo que me parece absurdo que los legisladores
pues estén utilizando este instrumento penal, que debe ser un instrumento de paz, como lo dicen varios autores penalistas, en relación a un instrumento jurídico que utilizado efectivamente, obviamente, que se podrá controlar la criminalidad, pero no puede ser un instrumento de castigo, un instrumento de sanción, un instrumento que endurezca las penas para contener, pues, de esta pandemia. Sin embargo, vemos, pues, que la gente, pues, se encuentra nerviosa, se encuentra intranquila en relación a la contención de la pandemia y quiere utilizar el recurso penal para poder contener, por ejemplo, aquellas personas que no salgan de casa, para poder controlar, pues, a la sociedad de una manera, pues, restrictiva de derecho. Lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es trabajar en, en la elaboración, en la perfilación de los delitos cibernéticos, por ejemplo, de poder establecer el daño que se puede causar por estos delitos, las víctimas que son sujetas por estos delitos y sobre todo hacer políticas públicas para la prevención y una política criminal que pueda disuadir a aquellas personas profesionales en los ciberdelitos. Otro de los delitos que aumentaron pues, fue la violencia intrafamiliar, fue la violación, es decir, en la contención de las personas que se encuentran en casa, pues aumentaron este tipo de delitos y obviamente hay una gran cifra negra, como siempre lo sabemos, y se tiene que hacer una política criminal también para poder contener este tipo de agresiones, este tipo de afectaciones que se producen en el seno de la familia. No aumentando las penas, obviamente, esto tiene que ir aparejado de una normativa administrativa también, pero sobre todo, sí poder dar más apertura a la víctima, porque luego se produce la victimización secundaria, es decir, tenemos que profesionalizar a los operadores del sistema de justicia penal en relación al tratamiento que se le tiene que dar a la víctima. Es decir, tiene que conocer la Ley General de Víctimas, tiene que conocer la Ley Estatal de Víctimas, tiene que conocer la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, tiene que conocer el Código de Conducta para Funcionarios de hacer cumplir la ley, es decir, un corolario de leyes nacionales e internacionales que tratarían de evitar el abuso excesivo de la fuerza, el abuso de la policía, el abuso del derecho penal con la finalidad de poder mantener la paz. Por eso se reitera que el derecho penal debe ser un instrumento de paz, un instrumento que permita una política criminal disuadir a aquellos posibles infractores de la norma con sanciones penales ejemplares, pero sobre todo que se puedan ejecutar efectivamente. Otra vez también vemos, por ejemplo, que los cárteles entran a una crisis financiera porque la materia prima viene de China y obviamente pues se han cerrado algunas fronteras, las fronteras que han impedido pues que esos productos puedan entrar a México. Entonces las organizaciones criminales están utilizando otros métodos, otros mecanismos, otras rutas, otros delitos para poder mantenerse en el poder. Y eso se ve claramente con las ejecuciones que vemos, con este aumento. Ha aumentado, por ejemplo, en México aumentó el 30%, los homicidios dolosos, en Jalisco aumentó el 10%, los homicidios dolosos en relación y obviamente con una estrecha relación con la delincuencia organizada. Y luego, sí se tiene que establecer muy bien código penal, qué tipo de penal debe de ser el adecuado para poder contener este tipo de nuevas formas de criminalidad y, sobre todo, tener una relación estrecha con la federación para poder establecer los delitos federales
Es decir, si el operador de justicia, el policía municipal, el Ministerio Público, el fiscal, no conoce de normas penales, no conoce de normas internacionales de derechos humanos, pues verdaderamente estamos alejados pues de llegar a una tranquilidad, de poder aplicar el derecho razonablemente y sobre todo, de poder contener la criminalidad con el derecho penal. De esta manera, bueno, pues esta es mi primera intervención. Sí estoy preocupado por que el legislador está endureciendo el derecho penal para contener la criminalidad derivada de la pandemia, y por otro lado, las organizaciones criminales están actuando de manera alterna con otros delitos que también se tienen que establecer en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que no están contenidos. Por el momento lo dejo así, Enrique, y yo seguiré al pendiente de alguna cuestión, alguna pregunta que me puedan hacer. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Barba. Y bueno, toca el turno ahora de darle el uso de la voz a nuestro cuarto y último panelista, concluyendo su intervención. Habría un pequeño espacio para que en su momento entre ellos cuatro, si quieren añadir algo más o compartir algo respecto a lo que ellos mismos dijeron. Y posteriormente daríamos entrada a las preguntas que ustedes ya nos están haciendo el favor de compartir en el botón justamente específico para ello. Así que un momento más las leeremos con muchísimo gusto y gracias por formularnos dichas preguntas. Bueno, cedo el uso de la voz primero a José Luis Escamilla Ramírez. Él es reportero y locutor con 18 años de experiencia en distintos medios electrónicos de Guadalajara. Ha trabajado en Promomedios Radio, Canal 6, Megacable, W Radio y recientemente en Notisistema y Radio Metrópoli. Ha dado cobertura a distintas fuentes informativas, pero se ha especializado recientemente en el tema de seguridad, en la fuente de seguridad pública, especialmente cubriendo hechos relacionados a cuestiones de violencia, los desaparecidos, crimen organizado y el tema de los derechos humanos. Así que usted seguramente lo escuchará muy constantemente en Radio Metrópoli. Él es el que está cubriendo justamente la nota en materia de seguridad. Así que muchas gracias, José Luis, por hacernos el favor de acompañar en este conversatorio. Al contrario, Enrique, gracias a ustedes. Sí me escucho bien, ¿verdad? Te escuchas bien, sí. Gracias. Bueno, gracias, Enrique, por la presentación. Gracias al doctor Javier Hurtado por la invitación también a través del Colegio de Jalisco. Y bueno, procuraré irme rapidito porque sé que ya hay algunas preguntas por parte de quienes nos están viendo y escuchando, y me parece que también es muy importante escuchar lo que ellos tienen que decirnos y que cuestionar. De entrada, bueno, nada más hacer la aclaración. Me encantó la presentación que hizo el doctor Fernando Jiménez en torno a que para los investigadores este tema de la pandemia es como Navidad. Lo tomo en el sentido de que es un hecho sin precedentes, que para quienes estudian desde el tema sociológico estas cuestiones, pues seguramente hay muchísimo material. Y me parece que en el caso de los reporteros o de quienes hacemos historias en la calle y demás, es algo muy similar, porque de menos yo me atrevería a decir, después de 18 años, como reportero nunca se había presentado obviamente algo como esto, y es ahí donde quieres estar. De repente le preguntan a uno que cómo le hace para estar emocionado cuando todo el mundo está sufriendo, cuando todo el mundo está cansado, cuando todo el mundo está descansando. Ese gusanito que tenemos quienes nos dedicamos a esto, que nos gusta estar presentes justamente ahí en los momentos clave, en los momentos donde otras personas no pueden estar, ahí nos gusta estar a los reporteros porque pues hacemos la función de narradores de la sociedad. Me parece que se complementa de alguna manera con la labor tan digna que hacen mis compañeros aquí participantes, el doctor Fernando Jiménez, el maestro Rogelio Barba, el presidente Hernández Barrón, que desde su trinchera, digamos, están estudiando este fenómeno de lo que está ocurriendo en torno al coronavirus, pero también lo que tenemos que decir quienes nos dedicamos al periodismo en torno a qué está pasando en las calles. Un tema muy aterrizado a lo que está ocurriendo todos los días en las calles con ese tema del coronavirus. Así que bueno, pues un reportero siempre quiere estar ahí y en esta ocasión pues no es la excepción. Quiero comenzar con lo que a mi muy personal punto de vista me he dado cuenta, que es que este tema de la pandemia nos ha venido a evidenciar en el sentido de cómo están ocurriendo las cosas, los puntos flacos, los puntos débiles que tenemos como sociedad, como autoridades. Me parece que esta pandemia ha venido a evidenciar
los problemas en materia de salud, estas deficiencias que hay en cuanto a instalación hospitalaria, en cuanto a la cantidad de personal, en cuanto al presupuesto, lo que tiene que ver en cuanto a seguridad, este tema que platicaban mis antecesores en la palabra, lo que tiene que ver con la carrera policial. Me parece que nunca un programa de profesionalización policíaca había considerado un tema como este. ¿Qué hacer en casos de un fenómeno social como es una pandemia? Un caso como este, nunca se había preparado el policía como cómo atender a una persona que está pasando por momentos de angustia económica, por momentos de psicosis en cuanto a su salud, en fin, a un sujeto, a un ser humano que está teniendo alguna serie de padecimientos y que el policía, me parece, no estaba preparado y no está todavía para atender esta clase de temas. Y también ha venido a evidenciar lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, pero yo quisiera centrarlo al tema de la solidaridad. Yo creo que este tema de la pandemia ha venido a sacar lo peor de muchas personas y lo mejor también de muchas personas. Y lo peor de muchas personas quisiera, por ejemplo, hacer énfasis en lo que tiene que ver con el tema de las agresiones contra el personal médico. ¿Quién en su sano juicio hubiera hace algunos años pensado en que un médico, en que una enfermera, una doctora o un enfermero, un camillero, por el simple hecho de tener una filipina, que hubieran sido sujetos de algún tipo de agresión? ¿Quién hubiera pensado que aquellas personas que en su momento eran pensadas como seres y profesionistas respetables, ahora iban a motivar que alguien les lanzara ácido a la cara, como ha ocurrido en ocasiones recientes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco en general? Desafortunadamente Jalisco se ha destacado en ese tema en comparación con el resto del país, pero que son casos que hemos visto en prácticamente todo el territorio mexicano y no así en el resto del mundo. México desafortunadamente está dando nota en torno a este tema. Me parece también que ha quedado claro que siempre se ha dicho que en México tenemos una sobreregulación, tenemos una legislacionitis, una normitis, todo lo queremos normar, legislar, hacer normas, leyes y demás, pero también ha quedado claro que a pesar de que tenemos un marco normativo amplio, que en teoría habría estipulado algún antecedente en torno a todo este tema del coronavirus, la realidad es que con el paso de los días y con el paso de las semanas, hemos descubierto los errores que supuestamente estamos prometiendo no repetir. Por ejemplo, el caso de Puente Grande. Seguramente las autoridades carcelarias tenían un protocolo para cómo atender un caso de una epidemia o de contagios masivos en Puente Grande. Seguramente hay por ahí algún reglamento, hay algún manual que diga cómo se tiene que actuar. No lo vimos ni en el Complejo Estatal de Puente Grande ni en el Centro Federal de Readaptación Social número 2. No lo vimos e incluso algunos internos se vieron en la necesidad de promover recursos legales como los amparos y demás para que los jueces lograran sus traslados a otros centros menos poblados o bien que fueran llevados a la liberación prematura justamente porque no se estaba actuando de manera adecuada. Centros carcelarios que tienen sobrepoblación y que nunca terminó por cuajar, por ejemplo, este plan de llevarse a algunos de la zona metropolitana de Puente Grande a otros centros carcelarios más con mayores espacios, ¿no? También nos queda claro, por ejemplo, el tema de las violaciones a los derechos humanos. Lo vimos ahora en casos recientes y más allá del tema del coronavirus. Yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeros, e incluso también a quienes nos están viendo, ¿qué pasa si uno de ustedes le entra una crisis diabética, de hipertensión? Van a cualquier hospital y no los van a atender. Hace poco me tocaba hablar con un radioescucha de Radio Metrópoli que decía, tengo un problema que apunta a ser cáncer prostático. Todo apunta a que es cáncer prostático. Y en el Seguro Social no hay citas en este momento porque toda la atención, todos los esfuerzos se están enfocando al tema del COVID-19. Pareciera que en estos momentos la gente no se está enfermando de otra cosa que no sea coronavirus. Y eso también es una violación flagrante al derecho a la salud. Y este tema de la pandemia, bueno, ha tenido que decirnos también que hay personas, o ha llevado muchas personas a descubrir lo frágil que somos como sociedad. Así como hay personas que tienen seguramente la posibilidad de acceder a los recursos tecnológicos, como se decía hace un momento, hay muchísimas personas que al día de hoy no tienen ni siquiera luz como para que sus hijos puedan tomar clases a distancia. Me parece también, salvo lo que crean ustedes, compañeros, que después de esta situación tendrá que venir una especie de reconciliación. Una reconciliación entre las personas, una reconciliación entre las instituciones, entre los niveles de gobierno, porque se están tomando decisiones, me parece que basadas no tanto en la oportunidad y en la razón, sino en el miedo. Me parece que muchas personas, y más allá del tema de los derechos humanos, ¿cuántas familias no han tenido que separarse o cuántas familias no hay intrigas en estos momentos? ¿Por qué? Porque
el hijo no quiere ver al papá, el papá no quiere ver a los hijos porque no me vayan a contagiar y demás. Todo esto va a terminar tarde o temprano. ¿Qué va a pasar con aquellas familias que son la base de la sociedad? ¿Qué va a pasar con las instancias, las instituciones que han tenido conflictos por el tema motivado por el coronavirus? Y me parece que después de todo esto, cuando ya pase, tendremos que hacer un mea culpa, muchos de nosotros como ciudadanos, un mea culpa de decir, ¿qué dejé de hacer yo por mi sociedad, por mi familia, por mi país? ¿Qué dejé de hacer yo para buscar primero mi beneficio antes que el de los demás? Y quisiera regresar al tema de la solidaridad. Me parece que no estamos siendo solidarios en cuanto a lo que se ve en las calles. Es una ausencia total de solidaridad para con los demás como iguales, como seres unos iguales a los otros. Y también hacer una autocrítica a lo que me toca como medio de comunicación, a los medios de comunicación, en el sentido de la forma en la que hemos manejado este tema de la pandemia. Me parece que los medios de comunicación hemos sido muy indolentes en la empatía, en ponernos en los zapatos de los demás, porque me parece que con la mano en la cintura, en muchos medios de comunicación hemos llevado este mensaje de sí, ponte el cubrebocas, pero de repente se nos ha olvidado que las personas no estamos acostumbrados a utilizarlos. Sí, hemos exagerado en el tema de no salgas de casa, pero también se nos ha olvidado lo que tiene que ver con cuántas personas no pueden salir, no pueden quedarse en sus casas porque tienen que salir a trabajar. Sí, la salud es primero, pero ¿cuántas veces como medios de comunicación nos hemos dicho, ok, tú que tienes que salir, sal, ponte el cubrebocas de tal manera, lávate las manos, ponte gel antibacterial, párate a cierta distancia de las personas? Me parece que nos ha faltado también, como medios de comunicación, llevar el mensaje más claro, más digerido y no solamente centrarnos en las estadísticas. Hace algunos días, en un programa en el que participo por las noches, uno de mis compañeros decía, bueno, todos los días decimos cuántas personas están enfermando, cuántas personas están muriendo, pero ¿por qué no estamos diciendo cuántos están curando? ¿Por qué no le estamos diciendo a las personas que son sectores vulnerables? ¿Por qué no les estamos diciendo, tranquilo, puede que te enfermes, pero vas a salir adelante? No todo mundo que se enferma se está muriendo. Me parece que nos ha faltado mucha empatía como medios de comunicación de abordar este tema desde un aspecto humano, no solamente desde el tema científico. Sí, se han hecho programas especiales, se han hecho contenidos especiales muy técnicos en torno al coronavirus, pero me parece que nos ha faltado un tanto lo que tiene que ver con el aspecto humano, y me parece que los medios de comunicación hemos contribuido también al tema de la psicosis. En las calles, decirles que todos los días observamos, quienes estamos dando cuenta como reporteros, vemos que esta situación le ha venido a dar, perdónenme la expresión, en la torre a lo que tenemos, a lo que dábamos por sentado como sociedad. Me parece que a partir de ya tendrá que venir un ejercicio de reconstrucción de la tranquilidad, y a partir de ahí continuar con el combate del coronavirus, ¿no? Me parece que ha quedado claro que las policías municipales se han quedado rebasadas, las autoridades estatales se han quedado rebasadas, nadie estaba preparado para esto, y me parece que es momento, después del antecedente del COVID-19, después del antecedente de la fiebre porcina hace ya aproximadamente 10, 11 años, me parece que ya tendremos que haber aprendido la lección de cómo desde la sociedad y desde los medios de comunicación atender y enfrentar este tema y poder llevar los mensajes con oportunidad y muy claros, justamente para contribuir a eso que les comento, a la tranquilidad y a que la gente tenga la idea de cómo atender un tema de una pandemia, un tema de salud, sin que se pierdan la tranquilidad y se pierdan los estribos, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Así que esa sería mi primera participación. Espera de que alguien pudiera tener alguna pregunta para un servidor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, les pediría a todos nuestros panelistas si por favor abren sus micrófonos y abren su video, cámara de video, a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de dar inicio a la ronda de preguntas por parte del público que nos está haciendo el favor de seguir, preguntaría si alguno de ustedes gusta añadir algo más o compartir algún punto de vista sobre lo que han escuchado de los propios panelistas en esta dinámica de conversatorio. No sé si alguno de ustedes gusten compartir algo, alguna reflexión sobre lo que escucharon de los demás. Si alguno gusta hacerlo, por favor, nada más indíquemelo levantando la mano para cederles el uso de la voz. Adelante, doctor Alfonso Hernández. Mira, yo quisiera aprovechar que la intervención de José Luis Escamilla, precisamente para sumarme a lo que él está colocando como una reflexión muy importante. Esta falta de solidaridad, esta falta de empatía, se los digo desde la experiencia que me da
de estar recibiendo todos los días las denuncias por las presuntas violaciones de derechos humanos, que ciertamente en muchas ocasiones vinculan a las autoridades, pero que evidentemente, como ya lo señala José Luis, no están preparadas, no de ahora, en muchas agendas, ya desde hace muchos años, que estamos rezagados con estas evidentes desigualdades que hemos venido comentando. En el tema de salud, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de los centros de asistencia social, hay evidentes carencias y rezagos. Y queda claro que los gobiernos no han logrado satisfacer todas estas agendas y en medio de esta emergencia, pues todavía no, ahora sí que tenemos que poner los pies en la tierra, darnos un golpe de realidad, saber cuáles son las circunstancias en las que estamos viviendo y apelar a la solidaridad, a la subsidiariedad de muchos asuntos que pudieran resolverse y que debieran, apelando a la ética y a la moral, resolverse con la solidaridad de la propia ciudadanía, con redes de apoyo familiares, comunitarias, colectivas, como efectivamente hemos logrado ver algunos de estos esfuerzos que afortunadamente sí se han presentado, porque en muchos otros lamentablemente muestran este lado torvo de una sociedad que discrimina, de una sociedad egoísta, de una sociedad que violenta. Y a veces quiera uno no señalar este tipo de situaciones, pero nos ha tocado conocer de personas que están en una situación de extrema pobreza económica y que tienen personas cercanas que pudiendo ayudarles no lo hacen. Entonces, sí, realmente esperemos que esta pandemia sea un escenario de aprendizaje. Hago votos porque sea realidad ese optimismo que nos comparte José Luis Escamilla. De verdad esperemos que la sociedad reaccione, reflexione, hagamos de este confort en el que muchas de las personas que tenemos ciertos privilegios hemos caído y retomemos aspectos tan básicos como el tener esa empatía que nos permita voltear a ver lo que está ocurriendo a mi alrededor. En este momento, como se ha repetido en más de los más de 100 días que ya lleva esta, que ya no es una cuarentena, ya es casi una centena, en donde muchos tienen ciertas condiciones económicas para hacer frente a esta realidad, pero hay otras personas que no tienen ni lo más indispensable y que los programas sociales evidentemente no alcanzarán, como no alcanzaban antes, menos alcanzan ahora para resolver ese sufrimiento que tiene mucha gente. Y si a eso le suman problemas tan delicados como el de la desaparición de personas y el sufrimiento y la angustia que están sufriendo las familias que se encuentran en una tragedia como esta, que es el mayor sufrimiento que está viviendo nuestra sociedad en este momento. Si a eso le suman, en este momento tiene una enfermedad grave, terminal, problemas en algunas zonas de nuestro estado donde hay personas con altos niveles de enfermedades renales en varias comunidades, contaminación ambiental, hay gente que ya desde antes vivía en una emergencia sanitaria, como muchos de los pobladores de las cuencas, como la del río Santiago, o como los pobladores de la ribera de Poncitlán, de Chapal, en el municipio de Poncitlán. Si a esto le agregamos estos otros diferentes niveles de desigualdad, es un llamado urgente a la toma de conciencia y a la acción colectiva. No quería dejar de pasar esta oportunidad para reiterar lo que ya nos está comentando José Luis, porque es tiempo de salvarnos todas y todos, de sumarnos a nuestra preservación como especie, sobre todo salvaguardando la dignidad de quienes estén más cerca de nosotros. ¿A quién le toca? Primero, al que está más cerca, al que puede hacer algo. Muchas gracias, doctor Alfonso Hernández. ¿Alguien más gusta de los panelistas hacer uso de la palabra?
Parece que no. Entonces, si me lo permiten, vamos entonces a entrar ya con el tema de las preguntas, que son vastas, así que trataremos de darle la salida a todas y cada una de ellas. Algunas son abiertas, otras van muy dirigidas, aun cuando algunas de ellas están especificadas para quien las está señalando o formulando su autor. Si algún otro gusta añadir algo, claro está, por favor, nada más me hace el favor de levantar la mano y le damos el uso de la palabra. Empecemos, pues. La primera pregunta es abierta y la genera Oscar Rodríguez. Dice, según el artículo 29 constitucional, quien puede limitarse con los requisitos señalados en el propio artículo, el goce de los derechos humanos y sus garantías, es el presidente de la República. El procedimiento utilizado por el gobernador de Jalisco, con independencia del aspecto social, estuvo legitimado o no. Es decir, la toma de decisiones de limitar o prohibir alguna de las actividades protegidas por el artículo 5 constitucional. Es una pregunta abierta, no sé si alguno de ustedes tenga alguna observación al respecto. Si me hicieran favor de abrir sus micrófonos para... Sí, ahora sí ya tienen sus micrófonos abiertos. Perfecto. Si no hay ninguno más de mis colegas, yo se las dejaré, si no, pues con gusto hago una opinión. Adelante, Alfonso. Bueno, miren, yo veo muy lejano una situación como la que establece el artículo 29. Y la veo lejana porque, pues al contrario, creo que al menos a nivel federal ya se están tomando ciertas medidas de reactivación en algunas funciones. No es el caso de Jalisco, porque si algo ha quedado evidente es que el nivel de avance en cada región del país ha sido diferente en cada estado, incluso aquí mismo en Jalisco en los diferentes municipios. Y hoy, por ejemplo, que ha retomado, se ha anunciado ya el regreso de ciertas actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, al contrario, yo creo que no hay condiciones para establecer lo que señala el artículo 29, que es precisamente lo que conocemos como la suspensión o restricción de determinados derechos, ¿no? Que solamente puede hacer el presidente de la República. Pero que miren, aun cuando se hubiese realizado, que nunca se realizó y nosotros siempre insistimos, no estamos en un estado de excepción ni de suspensión de garantías. Esto es importante reiterarlo, porque muchos pareciera, y pues lo vimos en algunos municipios, me hizo recordar aquella película que ustedes recordarán, la ley de Herodes, ¿verdad? Algunos municipios prácticamente estaban impidiendo que la gente pasara por el municipio si no traían un salvoconducto que acreditara que ahí vivían. Pues eso es totalmente parte de estas irregularidades que ya comentaba el doctor Rogelio, ¿verdad? De estas situaciones que se presentaron por esta discrecionalidad de muchas autoridades que desconocen el marco jurídico, que habría que recordarles, es ese marco jurídico, esta constitución que protestan cumplir y hacer cumplir cuando asumen un cargo. Y que en este caso, aun cuando se diera un caso de suspensión de garantías, la Constitución en el artículo 29 es muy clara. Hay ciertos derechos que no pueden restringirse nunca. Es el catálogo de derechos humanos en una interpretación a contrario sensu que encontramos en nuestro máximo ordenamiento jurídico. Y quienes, que sea una referencia también para quienes, los estudiosos del derecho, si hay quienes nos escuchan, estudiantes de derecho o conocedores o interesados en el mundo jurídico, el artículo 29 podemos asumir es una parte muy importante del catálogo de derechos humanos que tiene nuestro sistema jurídico mexicano. Y en caso de que se diera esa restricción, no se pueden restringir estos derechos, pero además aquellas restricciones que se tomen deben de respetar 5 principios que establece el propio texto constitucional. El mismo artículo 29, que son los principios de legalidad. Todo debe ser conforme a derecho, debidamente fundado, motivado, de racionalidad, con objetivos legítimos, proclamación, publicidad y sobre todo, lo que es parte fundamental de los derechos humanos, no discriminación. Yo veo muy lejano. Yo creo que cada vez más lejano la aplicación eventualmente del artículo 29. Muchas gracias, doctor Alfonso. Y ya con eso también aprovecho para decir que se da por atendida la pregunta de
Raúl Gutiérrez, que se la formulaba directamente a usted, que era prácticamente lo mismo, así que ya quedan atendidas ambas inquietudes. De igual manera, la siguiente pregunta del propio Raúl Gutiérrez va dirigida al doctor Rogelio. Le pregunta, doctor Rogelio, ¿qué derechos se debe ponderar sobre otro? ¿El individual de no usar el cubrebocas o el general del derecho a la salud? Doctor Rogelio. No le escuchamos, doctor. No se le escucha, doctor Rogelio. ¿Ya? Ya lo escuchamos ahora sí. Sí. ¿Le repito la pregunta? Sí, a ver. Sí, reitero. Raúl Gutiérrez le pregunta, ¿qué derecho se debe ponderar sobre el otro? ¿El individual de no usar cubrebocas o el general del derecho a la salud? Bueno, aquí es cuestión de particular de cada persona, ¿no? Si hay un peligro inminente en relación a la pandemia, por ejemplo, pensemos en las personas que están confinadas en prisión, por ejemplo, los PPL, que es muy importante porque ahí el lugar es muy restrictivo de movilidad. Obviamente se tiene que ponderar la salud de las personas que están en ese centro de reclusión. Yo creo que se tienen que tener criterios para las personas que deben de ser o ejercer la ley, es decir, el código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley. Si un funcionario de hacer cumplir la ley conoce el código penal, conoce las leyes de salubridad, conoce los decretos, yo creo que tiene toda la posibilidad de poder aplicar la norma en concreto. Es decir, como yo digo, si hay un riesgo inminente que se pueda contagiar la persona, obviamente, pues se tiene que ponderar, ¿sí? Se tiene que ponderar la salud de las demás personas sobre el derecho particular de no llevar cubrebocas, ¿no? Yo creo que también es cuestión de, como dice el doctor Barrón, como dice Escamilla, tiene que ver con la solidaridad. Si todos atendemos a esta palabra y la aplicamos, seguramente, pues eso podemos contener la epidemia, la podemos contener de manera individual, pero sobre todo podemos respetar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que ponderar en caso particular, pero sobre todo es la autoridad quien es la que tiene que hacer esa ponderación, siempre y cuando tiene que estar en juego esos derechos que están en conflicto. Muchas gracias, doctor Rogelio. ¿Alguien más gusta añadir algo? Perfecto. La siguiente pregunta es abierta, la genera Luz del Carmen Gálvez, y les pregunto a todos, ¿cuál ha sido en nuestro estado el mayor índice de denuncias para batir en derechos humanos? Si me permites. Adelante, doctor Alfonso. Desde la comisión, pues solamente, también seguramente José Luis Escamilla tiene el pulso del día a día cuando está presente en nuestras comunidades, pero en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y los invito a que accedan a nuestra página electrónica, está documentada las quejas que nosotros recibimos y hay un repunte significativo en las de carácter ambiental durante los últimos años. Se han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos ambientales. Esto resulta significativo en el marco de una emergencia sanitaria. Entonces, desde la comisión, y si más adelante hay forma, mi estimado Enrique, de poder compartir la pantalla desde la cuenta con la que estamos conectados, les puedo dar acercarles a un micrositio especial que hemos construido para atender temas de COVID. Creo que ya lo están haciendo, doctor Alfonso. Muy bien. Ya está. Ustedes, ahí, esta es la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, www.cdh.org.mx, y si ustedes ahí van a encontrar un micrositio que es exclusivamente para informar sobre el COVID a partir de una campaña que implementamos y que se conoce en esta emergencia, que nadie se quede atrás.
Y una de las pantallas que tiene, hay información sobre COVID. Y aprovecho de una vez para, si me permites, mi estimado Enrique, orientar un poco las respuestas. Quizá el tiempo no nos dé para responder todas las que están llegando, pero invitarles a que abran esta pantalla. Dice ahí, le pueden teclear ahí información sobre COVID, y ahí van a abrir aquí una serie de dudas, y particularmente ahí van a encontrar el documento Directrices Esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia. Este es un documento que estamos actualizando permanentemente y viene en varios rubros. Y por ejemplo, alguien ahí por ahí preguntaba que en los temas de salud, ¿qué hacer cuando se le niega a alguien una atención médica? Pues desde luego que esa es una vulneración de derechos humanos. Ya lo planteaban, creo que José Luis, en el sentido de que pues, la gente no solamente se está enfermando de COVID-19 en estos momentos, hay las enfermedades a quienes lo comparto, experiencias muy cercanas de familiares, de seres queridos que, por ejemplo, se les ha diagnosticado cáncer o una enfermedad terminal en estos momentos, y ha sido todo un martirio, todo un proceso de sufrimiento agravado porque no encuentran con claridad la ruta de a qué lugar acudir para que se les atienda. Y en este documento van a encontrar una serie de orientaciones para la toma de decisiones y para la defensa de derechos. Por ejemplo, les comparto uno muy interesante en el que tiene que ver con las personas mayores, que se abrió el de si eventualmente los recursos médicos llegan a escasear, a quiénes se van a preferir, a quiénes se van a asignar. Y entonces ya había un debate para decir que a las personas mayores no, por la sola edad. Eso es totalmente equivocado. Toda decisión debe tomarse en base a evidencias científicas. Y bueno, todo esto, insisto, ya lo tenemos en una serie de directrices que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado difundiendo a través de diferentes campañas, pero que en este momento aprovecho para decirles que están a su disposición en este sitio, donde además van a encontrar todos los programas sociales que han implementado los gobiernos, los mecanismos para acceder a ellos, y desde luego también la posibilidad de presentar una queja ante nosotros para intervenir ante un caso de omisiones o indebida actuación por parte de las autoridades. Enrique, yo quiero participar. Adelante, por favor, doctor Rogelio. Sí, yo creo que también hay una gran cifra negra en las cifras de quejas en relación a la Fiscalía de la Policía. Y esto en relación también a las encuestas más recientes del ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, que obviamente las instituciones menor valoradas es la policía y la fiscalía. Entonces, yo creo que hay una gran cifra negra, le digo, para quien hizo la pregunta, esa inquietud, seguramente hay una gran cifra negra en denuncias en contra de policías y de la fiscalía. Entonces, ahí se tiene que trabajar para revertir esa desconfianza que hay intramuros, ¿no? Se tiene que trabajar desde el epicentro, es decir, de las comisarías y de la Fiscalía General, para generar confianza, porque las denuncias que establecen las noticias criminales a las instituciones de seguridad son muy importantes para poder aplicar políticas públicas para la prevención de los delitos. De otra manera, pues se queda en el olvido y no sabemos qué es lo que le duele a la sociedad si no atendemos bien a las personas que han sufrido algún delito, y sobre todo si las instituciones públicas no atienden bien a aquellas personas víctimas del mismo, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar seriamente en esto para revertir esas estadísticas que tienen desde el 2009, que son muy negativas para la policía y para la fiscalía. Y las instituciones más valoradas es la Sedena y la Marina. Entonces tenemos que encontrar una solución para poder revertir esa desconfianza que tienen los ciudadanos frente a estas dependencias de seguridad pública. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Adelante, doctor Fernando. Yo creo que aquí el doctor toca un tema básico, porque es una lógica un poco perversa.
las personas en las que menos confiamos son las que ahorita nos están cuidando. Bueno, siempre, pero en este caso es especial, ¿no? Si fuera obligatorio el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, como lo es en muchas otras ciudades, a quien le toca reforzar eso es a la policía. Ahora, no lo utilizamos, no reforzamos, no lo hacemos obligatorio por lo mismo, es un dilema. No podemos confiar en cuerpos que no saben utilizar la fuerza, que acaban cometiendo homicidio, y entonces, ¿quién nos va a ayudar? El Estado tampoco puede hacer nada si las instituciones que les tocaría vigilarnos o vigilar que se estén cumpliendo las medidas, que vamos a dejarlo claro, la pandemia es para todos, de una u otra forma nos afecta a todos, o sea, afecta a nuestros bienes económicos, afecta a nuestras personas, afecta a todo. Entonces, no es el acto de una persona de no utilizar cubrebocas y estornudar, como se ha presentado en algunos supermercados, en la Ciudad de México se vio, eso es un acto en contra de toda la sociedad, ¿no? No nada más es un acto individual de una persona, bueno, pues es que no uso el cubrebocas y es su derecho, es el derecho a todos a la salud, a todas las personas que están alrededor. Entonces ahí hay un dilema muy grave que sí tenemos que solucionar, pero bueno, pues ya tenemos lo de las policías y las fiscalías décadas trabajando en ello y al parecer no mejora ni la percepción, ni la eficiencia, ni la eficacia, ni como lo queramos medir. Sí, Enrique. Adelante, José Luis. Gracias. No, nada más abonando a lo que comenta el doctor Fernando, y que aparte tendríamos que también hacer este ejercicio como para saber qué está fallando como sociedad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo seguir instrucciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo atender un tema que podría ser solamente de lógica, de decir, a ver, si voy a ponerme una barrera que me impida que los microbios salgan de mi boca, pues eso tendría que bastar. ¿Por qué tendríamos que estar destinando policías que son necesarios para tantos problemas que tenemos en la ciudad a estar cuidándonos como niñeras que si nos ponemos o no el cubrebocas? Y como bien lo dice el doctor, me parece que es un tema que nos lastima a nosotros, a nuestro entorno inmediato, como es nuestra familia, pero también a todos como sociedad. Y vayamos al tema de lo que ocurrió, por ejemplo, en las manifestaciones por el caso Giovanni. Ahí perdimos todos. O sea, no ganaron los manifestantes, no ganó la policía, no ganaron los familiares de Giovanni. Y es lo mismo con el caso del cubrebocas. Al estar destinando a policías para temas de este tipo, no gana la policía con un fulano que agarran a toletazos porque no se pone el cubreboca. No ganamos nosotros contra la autoridad. Ya le gané al gobierno porque no me puse cubrebocas. Tampoco ganamos nosotros como persona. Me parece que es un tema que también tendría que estar desde casa. Pero ¿cómo le dices a un niño, ponte el cubrebocas cuando ve que toda la familia va y se pasea sin cubrebocas, que el papá lo trae como babero, que la mamá y el papá discuten porque no se lo quieren poner? Me parece que es un tema que sí se desvirtuó porque de entrada la policía, me parece que tenemos muchísimos problemas como para aparte estarle pidiendo a la policía que esté cuidando a la gente que si traiga o no cubrebocas, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y si me lo permites, en el mismo sentido, José Luis, hay una pregunta directa que te plantea Raúl Gutiérrez y que va algo similar a lo que acabas de decir. Te pregunta, ¿qué opinas de la estrategia de comunicación del gobierno federal? Se ha documentado muchas contradicciones. El doctor Gatell recomienda y descalifica al mismo tiempo el uso de cubrebocas. El presidente invita a la población a salir a la calle, a abrazarse, a besarse, a comer en restaurantes. Y por otro lado, López Gatell habla de confinamiento, etcétera. ¿En qué grado que confundan a la población estas contradicciones? Te plantea todo esto Raúl Gutiérrez, a ti, José Luis Escamilla. Gracias, don Raúl. Fíjese que para quienes se dedican a estudiar la comunicación, que bueno, no es lo mismo el comunicador que el comunicólogo que estudia los mensajes y demás, me parece que es todo un fenómeno esto que está ocurriendo con el gobierno federal y en general con los gobiernos, porque en el caso, por ejemplo, del gobierno federal, de ser una figura 100% respetada, la del doctor Hugo López Gatell, porque sustentaba sus dichos con cuestionamientos técnicos, poco a poco, creo yo, fue perdiendo credibilidad al momento que su mensaje se fue politizando. Cuando escuchamos temas como que la fuerza del presidente es moral y que por eso no se tiene que poner cubrebocas, me parece que mermó en mucho su credibilidad como un científico, porque finalmente lo tomaron de vocero, pero él es un científico y me parece que el politizar temas terminó por mermar justamente el mensaje que tenía que llegar con mucha claridad, que era muy importante que le llegara directo del doctor López Gatell hacia la población que todos los días sintonizaba sus ruedas de prensa. Así que me parece que fue totalmente contradictorio la intervención del presidente. Se vio un personaje
técnico que sabía el tema, como era el doctor López-Gatell, me parece que nada tenía que haber hecho el presidente en este caso, el presidente López Obrador, porque para eso está el doctor López-Gatell, que es el que sabe las cuestiones técnicas. El presidente únicamente tenía que estar ahí para mostrar el respaldo de quienes toman las decisiones técnicas. Eso en cuanto al gobierno federal. Y también aprovechar la oportunidad para hablar sobre lo que está ocurriendo con los gobiernos, sobre todo con el gobierno estatal. Y cómo le ha caído como anillo al dedo, como decía el propio presidente, cómo le ha caído como anillo al dedo este tema de la pandemia para ocultar y para violar totalmente el derecho a la información, sobre pretexto de que no hay personal en las oficinas, sobre pretexto de que las unidades de transparencia no están funcionando, sobre pretexto de que no se pueden hacer entrevistas presenciales. Se ha dejado de lado muchísima información de todo aspecto. Por ejemplo, si el día de hoy preguntamos qué está pasando con las fosas clandestinas que se están operando, la fosa del Salto, la única manera de hacerlo es a través de las oficinas de comunicación social, porque los funcionarios no están atendiendo entrevistas, porque no están saliendo a los medios de comunicación, porque no están haciendo ruedas de prensa por este temor a la epidemia. Entonces, los gobiernos le han sacado un jugo maravilloso a este tema del aislamiento social para ocultar a la población información vital, información importante y violentando totalmente el derecho a la información, ¿no? Muchas gracias, José Luis Escamilla. La siguiente pregunta es para el doctor Alfonso Hernández Barrón. La plantea Gloria Estela González y dice, ¿qué se hace en caso de que se acuda a solicitar consulta médica y se le niegue por ser paciente hipertenso? Que ya es algo que más o menos nos había usted adelantado, doctor Alfonso Hernández. Adelante. Sí, pues justamente en mi intervención anterior orienté para que pudieran encontrar ahí una serie de parámetros para tomar sus decisiones y defender sus derechos, y desde luego nosotros estamos atentos y con la mayor disposición para recibir sus quejas, sus peticiones. Yo quiero decirles, aprovecho aquí quizá para también plantear la postura de la comisión, así como lo hizo nuestro compañero José Luis Escamilla, diciendo que también había sido, la pandemia es muy interesante y mucho trabajo. También Fernando, desde la investigación, yo les puedo decir que para la Comisión Estatal de Derechos Humanos la pandemia ha sido de alta exigencia. De alta exigencia, no hay, si de por sí ya los temas eran complejos en un estado y en un país donde tenemos desde hace tiempo una evidente vulneración amplia y grave de derechos humanos, en medio de la pandemia para nosotros ha sido todavía muy complicada. Desde los temas que ocurrieron en el reclusorio, donde ustedes recordarán, porque pareciera que no ha pasado mucho, pero si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido en estos meses, hemos tenido situaciones muy graves. Ya aquí comentamos estos temas de estas manifestaciones, los excesos, etcétera. Tuvimos el tema de los reclusorios, tuvimos ahora en estos días seguramente... antes de que termine la semana estaremos dando a conocer lo que hemos visto en las inspecciones que hemos realizado en los centros de asistencia social, donde están niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Estamos revisando los procesos que hacen diferentes autoridades, como este operativo Salvando Vidas, que estamos haciendo un monitoreo y un acompañamiento. En estos días, mañana, continuamos con nuestras visitas a lugares donde están dando atención médica por parte de diferentes áreas de salud. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido de alta exigencia, y lo que sí les podemos decir es que los servicios que prestamos y estamos a sus órdenes son las 24 horas del día, de todos los días, todas las semanas. Estamos a su disposición, ya estamos haciendo las adecuaciones físicas para poder también, llegado el momento, atender a las personas con las medidas que les permitan a ellas tener la seguridad, y a nuestro propio personal, porque es todo un reto. Ahora con las medidas, ustedes saben, por ejemplo, que muchas instituciones vieron disminuidas sus capacidades porque las personas con ciertas características, con comorbilidades, etcétera, que tienen mayor riesgo del contagio, pues han tenido que evitar la presencia física en las instituciones, y no estamos tan acostumbrados al teletrabajo, al trabajo desde casa. Entonces, han sido procesos de aprendizaje que nos debe llevar a que la curva de aprendizaje se aplane, ahora sí que lo más rápido posible, y estemos en posibilidad de atender a la sociedad. Pero en casos específicos de la falta de atención, de servicios médicos, públicos, de los que sean, siempre tienen la posibilidad
otros directamente. Y reitero, porque así lo plantean en preguntas más adelante, Enrique, y quizá para evitar y poderle dar espacio a los demás compañeros, en el micrositio que ya he comentado, ahí tienen alternativas para atender varios de los problemas que estamos viviendo cotidianamente. Por ejemplo, ahorita que tocan el tema de personas desaparecidas, no hay semana en que no estemos interviniendo porque alguna persona que fue encontrada no entregan su cuerpo a los familiares, y es casi el día a día situaciones de este tipo, porque, insisto, además las capacidades institucionales se han visto todavía mermadas, lo cual agrava la ya debilidad institucional histórica, debilidad institucional histórica, ¿no? En rubros como los de seguridad pública, por ejemplo. Y también aprovecho para comentar, el tema de la renta básica es fundamental, ya hace mucho que se ha planteado a los legisladores. Aquí en Jalisco tuvimos un estudio muy interesante sobre el mínimo vital que debe incorporarse ya a la legislación para garantizar que todas las personas tengan cuando menos garantizado el sustento mínimo que les permita desarrollar un proyecto de vida. Y esto hoy con más razón se hace evidente, y dejar de depender de programas asistencialistas que luego con frecuencia rayan en el manoseo político y que al final no resuelven de fondo una necesidad de forma democrática y de forma efectiva. Muchas gracias, doctor Alfonso. La verdad es que siguen llegando muchas preguntas, agradecemos a todas y cada una de ellas. También quiero aprovechar para agradecer a Rogelio Meléndez, que se conecta desde Monterrey, y a Jorge Luis Carrión desde San Luis Potosí, que también están haciéndonos el favor de conectarse y seguir este evento con mucho gusto para ustedes. Tenemos muchas participaciones, estamos prácticamente a 10 minutos de concluir el evento. Espero poder darle salida a todas. Y algunas, efectivamente, el doctor Alfonso, al derivarnos al micrositio, de alguna manera ya le dio salida a muchas de ellas que estaban planteando el tema de salud. Así que, si me permite, usted me concentrará en otras más. La doctora Cristina Alviso felicita a todos los panelistas, plantea que qué bueno que José Luis Escamilla toma el tema de la solidaridad y la empatía, y les pregunta a todos sobre ello, ¿cómo podemos llegar a generar una solidaridad como sociedad? No sé si alguno tenga algún punto de vista. Adelante, José Luis. Gracias, Enrique. Y sí ve que aprovecho la oportunidad para contestar también el comentario de Raúl Gutiérrez en torno al tema de si la solidaridad se debe manifestar o se debe traducir en un programa económico más amplio por parte del gobierno. Y cita el caso de Alemania, por ejemplo, que ha invertido el 33% de su Producto Interno Bruto, Perú el 17% y México solamente el 1.1%. Dicen que amor sin dinero no es amor, o amor sin dinero no existe. Y sí, por una parte podría traducirse el tema de la solidaridad con recursos económicos aterrizados. El otro día leí esta estadística que señala que el 92% de quienes pidieron un crédito, un apoyo económico al gobierno federal o al gobierno estatal con tema de la pandemia no lo habían recibido. Es decir, 9 de cada 10 personas que se habían acercado a pedir un apoyo no lo recibieron. Así que, bueno, sí, una manera de mostrar solidaridad podría ser a través del dinero. Pero no va más allá. Me parece que tendríamos que aterrizarlo a un tema de ponerse en los zapatos del otro. Me parece que nos ha faltado muchísima empatía y solidaridad, más allá de lo que dejen de hacer las autoridades. Yo, desde mi muy personal punto de vista, creo que el gobierno no está como para ser solidario con la gente. El gobierno es gobierno, el gobierno toma autoridad. La empatía es entre los iguales, entre las personas unas con las otras. Y me parece que es donde nos ha faltado muchísimo ponernos en los zapatos de los demás. Y se los digo yo como padre de familia de 3 pequeñitos menores de 10 años, me parece que eso se mama en casa. Y quienes en este momento demostraron ya lo peor de su personalidad en tema de la pandemia, de la solidaridad durante la pandemia, me parece que es una generación perdida. Pero también habemos, y hay quienes a partir de este momento lo podemos tomar como un parteaguas para lo que vendrá después. Porque a lo mejor no vendrán pandemias, pero vendrán terremotos, vendrán crisis económicas, vendrán situaciones sociales intensas. Y me parece que este tema del coronavirus nos debe de dejar una enseñanza bárbara, para lo que venga después, se rompe esta cadena de vicios y de poca solidaridad. Entonces, contestando muy concretamente la pregunta que nos hacen, me parece que la solidaridad tiene que empezar en casa. Y ahorita tendríamos todos que hacernos la pregunta de decir, ¿qué dejé de hacer yo como para que esta carga fuera más ligera? Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más gusta algún comentario sobre este tema de solidaridad?
y la empatía. Bien, bueno, pasamos al siguiente planteamiento. Bueno, hay un planteamiento que nos genera Raquel Sendejas, que también es abierto. Dice, no son malos los policías, solo los directivos que no están capacitados y no capacitan a los policías. Entonces, hace un señalamiento. Adelante, Fernando. Bueno, a ver, vamos, los policías no creo que no son malos como individuos, o no todos. Y todas las instituciones, ni todas las instituciones malas, ni todas buenas. La generalización está mal. Pero los estudios que se han hecho, los cómputos, las encuestas, muestran que la ciudadanía no tiene confianza en ellos. Tiene que ver con profesionalismo, sin duda alguna, sí, porque no hay claridad, los ciudadanos no nos portamos bien, y eso también lleva a que los elementos de policía, hay un sinfín de cuestiones que hacen que no confiemos en las autoridades policiales. Y eso los estudios lo demuestran. No nos gusta la policía de una u otra forma. Hasta cuando están haciendo su trabajo no nos gusta, porque nos parece injusto que estén deteniendo a alguien. Siempre hay una razón. Siempre hay una razón para rebelarnos ante la autoridad. Eso parecería una práctica, ¿no? Y las policías mexicanas, por la forma en que se han conceptualizado, por cómo nacieron y por lo que han enfrentado en la pasada década, 2 décadas de altos niveles de violencia, pues bueno, se han puesto en el centro de la discusión. Todos creemos y tenemos una opinión sobre los policías, pero realmente ni se les han dado los instrumentos, ni se han estudiado, digamos, a fondo para buscar soluciones rápidas. Normalmente son copias de otros lados, que no se adaptan a la realidad y que no somos conscientes de que si queremos una policía que nos satisfaga a todos, a una sociedad muy diversa y muy grande, y un país muy grande también territorialmente, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es invertir como se está invirtiendo, y ahí se recuperaría, si no mal recuerdo lo que dijo Camila, de, bueno, sí, deberíamos estar invirtiendo como se está invirtiendo en el COVID. Eso lo debimos de haber hecho durante una década anterior, y no se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un reto, pero pues, sí, no confiamos en ellos porque no actúan conforme ni con la legitimidad, ni son eficientes, ni son eficaces. Es un problema muy serio. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más gusta usar la palabra? Yo. Adelante, doctor Rogelio. Gracias, Enrique. Bueno, yo quiero establecer que en Honduras, por ejemplo, se disminuyeron al 50% los homicidios dolosos y los delitos. Todo porque se cambió la policía, se estableció una cultura de una nueva generación de policías bien formados en aulas, como lo hace los carabineros en Chile, la Policía Nacional Colombiana o la española. Nuestros representantes no han entendido que se debe invertir más en la formación policial, formación jurídica, obviamente, en la formación de tácticas policiales, en la formación del sistema de justicia penal adversarial, en la formación de la prevención. Entonces, yo creo que se tiene que invertir más en la formación policial para poder tener policías a la orden y a las necesidades sociales. Porque, por ejemplo, la Guardia Nacional solamente cambió de nombre y no tiene una instrucción especializada. Y obviamente también hay muchísimo recurso que se tira y se va por el caño porque no se implementa muy bien la formación. Cuando se multiplican las corporaciones, se complica la seguridad. Vemos, por ejemplo, aquí en el caso de Jalisco, que tenemos la Policía Metropolitana, pues no ha dado resultados, el C5 tampoco, y que se encubren entre gobiernos porque hubo una deficiencia de la administración anterior y la otra la recibió pues desmenuzada, ¿no? Entonces, no hay una política seria en relación a la seguridad. Vemos, por ejemplo, y lo tengo que decir, al coordinador de seguridad, ¿cuál es la función esa de coordinar la seguridad? Si la fiscalía es autónoma, por ejemplo, y la seguridad ciudadana es otra, ¿no? Cada quien tiene una interdependencia que tienen que estar interconectadas según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece en un articulado el tema de la coordinación de las policías. Entonces,
yo creo que más allá de tener tantas instituciones o corporaciones policiales, lo que se tiene que hacer es invertir en una nueva generación de policías bien formados para hacer un planteamiento real a la delincuencia organizada o delincuencia común. Yo creo que esa sería una de las salidas inteligentes para poder contener la criminalidad. Muchas gracias, doctor Rogelio. Y si me lo permiten, pues prácticamente la última pregunta, porque el tiempo ya no nos da para más, pero que tiene que ver con este mismo de las policías. Plantea Ana Karina Banda, si ustedes consideran oportuno que se instalen por lo menos en la policía de proximidad la capacitación de los 6 protocolos básicos de derechos humanos. No sé si tengan alguna observación, algún comentario al respecto. Y si me permites, estimado Enrique. Adelante, doctor. Mira, poner a su disposición también en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la más reciente recomendación general que emitimos precisamente sobre los derechos de las y los policías. Y ahí, dentro de este rubro, consideramos el tema de la necesidad de la capacitación, las herramientas que ya mencionaban, y de forma muy puntual hacemos también evidente las desigualdades, por ejemplo, de los cuerpos policiales en los municipios donde la gran mayoría de los policías no cuentan con seguridad social, o sea, no cuentan ni con las prestaciones básicas. Entonces, es un tema que nos lleva a uno de los planteamientos que hacía en su primera intervención el doctor Fernando. Dentro de los retos que surgen en este momento está precisamente el de la modernización de las policías. Y este es un gran reto que sin duda, al igual que el de los temas de los servicios de salud, y que debe llevarnos a replantear en qué se gasta el dinero, en qué se generan mayores políticas públicas, porque efectivamente en este momento nos damos cuenta de todas estas debilidades. En tema de seguridad ya veníamos acarreando esto desde hace mucho tiempo, hoy simplemente se hace más evidente, lo podemos ver en las cifras de incidencia delictiva, en algunas que no bajan, no obstante que todo o la mayoría de la gente pudiera pensar, llegamos en algún momento en tener un confinamiento de más del 60%, no baja. Entonces, es parte de los grandes retos que nos deja esta pandemia, y cierro mi intervención y agradezco también la participación, la invitación, que vendrá el juicio de la historia. Es ahora prematuro, todavía nos encontramos en medio de esta emergencia en donde, pues en más de algún momento, incluso el imaginario popular ha expresado el sálvese quien pueda, ¿verdad? Todavía estamos en una situación de incertidumbre por los conflictos de comunicación, por las interpretaciones erróneas, por los mensajes políticos dentro de una emergencia que debe ser atendida exclusivamente con criterios científicos, pero sin duda llegará el juicio de la historia. Nosotros desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya nos hemos dado a la tarea de empezar a hacer esas pequeñas evaluaciones que comenté en mi primera intervención, pero sin duda a lo largo de los próximos meses estaremos también revisando cada enfoque, cada agenda de derechos, cómo es que han actuado las autoridades y en su momento qué necesitamos hacer para estar preparados, para mejorar, para fortalecer nuestra infraestructura, la distribución de presupuestos con enfoques de derechos humanos y garantizar la viabilidad de generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario a ti, doctor Alfonso Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, pues el tiempo prácticamente se nos agotó. No alcancé pues a desahogar todas las preguntas. Una disculpa para quienes en ese momento se quedaron ahí pendientes. Ya les dimos salida de alguna manera por escrito, pero gracias. Ofrecer una disculpa pues a todos los que se quedaron por ahí con esas inquietudes. Pero bueno, queremos ser muy respetuosos con el tiempo de todos. Muchas gracias por haber seguido este evento de forma puntual y sobre todo y de manera muy particularizada. Claro está, reiterarle que esta actividad fue grabada, que en próximos días estará subiendo la grabación íntegra al canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Así que muchas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo. Para nuestros panelistas también agradecerles, reiterarles que ya a su correo electrónico se les remitió la constancia virtual por su participación en este conversatorio y de manera muy particular y a nombre del Colegio de Jalisco y de su presidente, el doctor Javier Hurtado, reiterar, Alfonso Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, amabilidad, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Fernando Jiménez, de igual forma también por habernos hecho el favor de participar. Muchas gracias, José Luis.
sobre todo porque te estamos robando un poquito de tiempo de tu programa radiofónico. Ahorita saldrás corriendo a cabina. Vámonos. Exacto, y muchas gracias, doctor Rogelio Barba, de igual manera también por acompañarnos. ¿Sí nos escucha, doctor Rogelio? ¿Quería comentar algo más? ¿No? Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Entonces, gracias a todos por haber seguido este conversatorio, que lo invitamos para que esté atento al conversatorio de la próxima semana, que también va a ser seguramente de mucho interés y agrado para ustedes. Que tengan buena noche y acuérdense, quédense en casa.